que Taquenos era la forma de como dar ese siguiente paso y... Yo estaba en YOL y fue un momento. Me despierto, feriado, y digo a la mierda, tipo, ya fue. Voy a armar mi rancho. Pero una vez en un viaje a Israel había conocido un pibe que había fundado una compañía, se llama Mate Bobbio, y Mate me había contado que a él le había invertido un pibe de apellido Mindlin. Agarré y lo busqué en LinkedIn y le mandé un mensaje. Hace 6-7 años recuerdo de haberme montado una caja de zapatos, ¿viste? Con un cordón en el cuello y vender cigarrillos. Y bueno, yo vengo de un pueblo, Río Gallegos. Tenías 15 años ahí. Tenía 15, sí. Llegó a ser uno de los blogs más visitados de Argentina. De un fondo de inversión que invierte 25 millones de dólares en la compañía, me ofrecen formar parte del equipo de desarrollo de negocios, ¿no? Ese fue el punto de inflexión. Brasil, Perú, Colombia. Había llevado de 0 a un par de cientos de colegios en 2 años. Y la proyección para el año siguiente era miles. Te hago una analogía, es como que sos un deportista, estás jugando un Grand Slam y te lesionas, te quebras la gamba. Entonces, No ya está, te sacaron de la cancha y no puedes volver. O sea, la rompimos toda. Realmente, en 6 meses sextuplicamos las ventas de invertir en NGA y me dan uno que me quema el bocho. Mal. Trabajar muchas horas, dejar otros trabajos, ganar menos. Bueno, son las 8 y pico de la noche y hay gente abajo laburando. O sea, un viernes. Al menos desde mi punto de vista está validado. O sea, levantaron una ronda de mucha plata. Si no me equivoco, 5 millones de dólares. 10. No es que miro datos y tengo insights. No, para nada. Simplemente estar dedicándole horas infinitas al problema hasta que el problema tiene una solución. ¿Cómo se construye una carrera en finanzas? ¿Qué decisiones cambian un camino profesional? En este podcast hablo con quienes están dentro del juego. Banqueros, traders, inversores y líderes de distintas industrias. Para entender cómo piensan, cómo llegaron hasta ahí y qué podemos aprender de su camino. Esto es Capital Argentino. Bueno, bienvenido Lucas Posada a Capital Argentino. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar acá. Siempre arranco por preguntar un poco de dónde venís o cómo fue tu primer contacto con los negocios. Quizás, sé que el tuyo fue quizás cuando eras chico. ¿Cómo era eso de chico? ¿Cómo arrancaste en el mundo de los negocios y más adelante de las finanzas? Bueno, puedo trazar algunos recorridos de mi infancia. Creo que algo de la actitud que se me despertó de muy chico. O sea, 6-7 años. Recuerdo de haberme montado una caja de zapatos, ¿viste? Con un cordón en el cuello y vender cigarrillos. Porque mi familia, todos fumadores empedernidos. Y bueno, yo vengo de un pueblo, Río Gallegos. A veces es una fiaca ir a comprar cigarrillos, ¿viste? Te tenés que abrigar, salir del auto, no hay tantos kioscos abiertos. Entonces yo empecé a ahorrar, ir a comprar muchos paquetes de cigarrillos y venderlos de a uno, o sea, fraccionados. Y el precio del cigarrillo medio que iba cambiando dependiendo de la hora, ¿viste? Un poco de la necesidad que había del otro lado. Entonces estaba, no sé, menos de 10 años seguro, no me acuerdo específicamente la edad. Y después hice 1000 cosas. Vendí CDs pirateados, vendí jueguitos, vendí artesanías, velas, de todo. Quizás mi primer emprendimiento un poquito más formal ya fue viviendo acá en Buenos Aires. Yo me vine a vivir, a estudiar y a vivir acá en Buenos Aires a los 17 años. Y al toque lancé una marca de almohadones que se llamaba Mullido Estacionamiento de Cabezas. Ese fue como un emprendimiento un poco más formal y hacía un par de años atrás había tenido un blog
de muestras gratis que también lo había monetizado. Por ahí eso era más mi parte como creador de contenidos y monetizaba mi creación de contenidos. Y después la parte formal de negocios apareció con la marca de almohadones, que duró un par de meses, /años, hicimos cosas muy graciosas. Y después, bueno, ya una carrera más en negocio formal, en startups y eso. Qué loco todo, no sabía que venías de Río Gallego, mirá, y eso que estudié un poco tu carrera, un poco en detalle, no solo un poco, pero... No lo cuento tanto, o sea, lo cuento pero cuando amerita. Qué interesante eso, y hablaste de un cambio, ¿a qué edad te viniste para acá, para Buenos Aires, a los 14, 15? 17. ¿17 años? Sí. ¿Cómo eras vos cuando eras chico? Porque o sea, a los 8 o 9 años vender cigarrillos, ¿qué era lo que te motivaba en aquel entonces a hacer eso? O sea, ¿por qué de chico ya hacías negocios? ¿Siempre tuviste ese, digamos, gen emprendedor? Yo creo que, o sea, reflexionando un poco sobre el tema, me parece que admiraba mucho a mi tío. Tengo un tío empresario y es su casa y él a mí me traían muchos momentos de alegría. Y creo que en el fondo ya en ese momento había algo de imitarlo, ¿viste? De verlo a él manejar su propia compañía y es muy comerciante. Se dedica al oil and gas, ¿viste? Es como otra industria completamente diferente. Pero para mí ya era alguien, siempre fue como mi role model de empresario. Y muchas de las cosas que se me han construido a mí de mi identidad como emprendedor y como empresario vienen de él, ¿no? No sé, una persona muy networkera que armaba mesas y comidas infinitas con todas las personalidades, empresarios, políticos, artistas, un tipo querido por todo el mundo, por la izquierda, por la derecha, por los kirchneristas, por los antikirchneristas, o sea, todo el mundo sentado en su mesa y era un tipo que hacía fluir la mesa. Y nada, creo que de muy chico lo empecé a admirar bastante. Y hoy mirando para atrás, mi forma de interpretar en ese momento era esa. Era como, bueno, hago esto que es mi forma de vivirlo a los 8 años, ¿no? Después también otra que hacía pochoclos en mi casa y los metía en bolsitas y me iba a venderlos a la puerta del colegio en contraturno. Entonces yo iba al colegio a la mañana, terminaba del colegio a la mañana, iba a almorzar a mi casa, hacía los pochoclos, los metía en bolsitas y me iba a la puerta del colegio tipo al turno tarde. ¿Qué edad tenías ahí? Y no sé si esa edad, o sea, 8 años, 9 años. Ese ejercicio, digamos, primario. De ir ganando algo de plata, reinvirtiéndola, tener esa independencia, es algo natural que siempre lo tuviste, digamos, desde chico y lo fuiste construyendo y a partir de eso fuiste ganando confianza, porque estamos hablando de nada, son negocios chiquitos, pero eras chiquito y ya te ibas ganando esa fama del chiquito que hace negocios ahí en tu pueblo y como que iba escalando eso de a poco, digamos. Es muy loco y parece medio cliché lo que voy a decir, pero nunca la plata me importó tanto. Realmente había como una especie de juego para mí en ese momento y yo hasta hoy en muchos aspectos también. Pero había algo del disfrutar, estar haciendo algo y estar como, no sé, a esa mínima escala resolviendo algunos problemitas que se generaban. Creo que eso siempre para mí fue valioso y fue escalando y fue tomando otras dimensiones. Pero nunca tuve si pudieras ver como estereotipo el empresario pyme argentino, nunca me parecía eso. Siempre construí también desde mi vocación y de mi búsqueda o ser un emprendedor un poco más visionario, o sea, realmente hacer cosas que a mí me flasheaban la cabeza y que, esto con los años, ¿no? Y que creía que ahí iba a encontrar algo que me entretenga, que me desafíe, que me haga buscar cosas, construir cosas diferentes en el mundo. Perfecto. Nunca acumulé. ¿Viste? Nunca hice eso de, bueno, con este negocio junto tanta plata y después agarro esa plata e invierto en este otro negocio y de repente agarro toda esa plata y me compro, no sé, un comercio. Lo podría haber hecho, muchas veces nunca fue mi búsqueda. O sea, mi búsqueda siempre fue tipo, che, ¿hacia dónde me lleva mi creatividad? ¿Hacia dónde me lleva mi intuición? Y todas las veces arrancar desde cero. O sea, cada vez. ¿Tu mudanza a Buenos Aires por qué es? ¿Vos veías en esa mudanza como el desafío de ir hacia donde estaban esos juegos más difíciles un siguiente nivel o fue algo que se dio por
por el momento de la familia o porque no lo elegiste vos o qué te llevó a vos a dar ese paso? Bueno, al principio me estaba escapando de mi pueblo. Hay algo de haber nacido y haber sido criado en ese lugar que a mí con los años me empezó a generar distancia. Yo creo que fue también mi sobreexposición a internet la que me hizo ver otro mundo, otra realidad y saber que podía haber otra cosa para mí allá afuera. La verdad es que yo había venido alguna que otra vez a Buenos Aires de chico, pero llegó cuando yo tenía 8 o 9 años, habrá llegado internet a mi casa y a los 12 13 yo ya pasaba muchas horas en internet, muchas horas. ¿Qué hacías? ¿Te acordás qué hacías? Sí, participaba en foros, muchos foros. Hay uno que se llamaba PsicoFXP, 3D Games. Bueno, después esto se transformó en Taringa. Bueno, no se transformó en eso, pero no el de comportamiento. Migró mucho ¿Y a qué Taringa. descubrías ahí? ¿Qué te motivaba a estar en esos foros tanto tiempo? Construía comunidad, o sea, conocía gente con la que hablaba de diferentes temas y después hacía grupos de MSN Messenger y hablaba. O sea, hablaba y creo que eso me expuso a gente diferente. O sea, gente diferente de la que conocía en el pueblo. Y en paralelo también había una especie de despunte del vicio en la creación, porque construía blogs. Y un blog que se hizo muy popular, que era un blog de muestras gratis. Entonces yo hacía reviews, estoy hablando del 2008. Hacía reviews de muestras gratis de empresas que distribuían muestras gratis. Entonces entrabas a Colgate, completabas un formulario, te llegaba una muestra gratis de Colgate en tu casa y yo contaba, bueno, tal muestra gratis tardó tantos días en llegarme. Mostraba las fotos, qué sé yo, y le enseñaba a la gente a pedirlo. Eso se terminó transformando en un modelo también de generación de revenue y diferentes empresas publicitarias me buscaban para distribuir muestras gratis a través del blog. Pero llegó a ser uno de los 15 años ahí. Tenía 15, sí. Llegó a ser Qué uno de los locura. blogs más visitados de Argentina Wow. en ese momento. Sí, una locura. Y creo que eso también la curiosidad de, bueno, hablar de estos temas en los foros, hablar con otros bloggers que construían blogs, bueno, conocer gente ahí me hizo imaginar que había una vida para mí en otro lugar. La verdad es que muchas veces el entorno que uno tiene en pueblos chicos limita algo de la creatividad, creo. Dependiendo del entorno en el que uno está. Empiezo ya a notar un patrón de que la creatividad está como medio Sí. atraviesa un poco tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es esa creatividad o qué era lo que, digamos, en ese momento? O sea, porque crear un blog en ese momento, estamos hablando de hace muchos años. Imagino que ya era una novedad que hoy decís un blog y la gente dice, bueno, no tiene tanta ciencia, Sí. pero en aquel entonces por ahí la gente decía, ¿qué hace este loco? ¿Qué es ser creativo o qué ve el creativo, digamos, o mejor, aplicado a un caso puntual como es este, o qué es lo que a vos te hace creativo, digamos? Hay una pulsión. Hay algo medio orgánico tengo una fuerza interna que me impulsa a crear algo. Y esa fuerza se expresa de diferentes formas, en diferentes momentos de mi vida. He tenido momentos en el que he estado obsesionado con la cocina y he cocinado muchísimo. He tenido momentos en el que pintaba, he tenido momentos en los que escribía. Y muchas otras formas de expresar la creatividad. Hice de todo, bailé, canté, hice deportes, construí empresas de servicios, bueno, ahora una empresa de producto. Todos los lugares en donde hay una hoja en blanco a mí me entusiasman. Y cuando una hoja en blanco y un problema es lo mejor que me puedes dar. Y cuando me pienso en el futuro digo, qué lindo pensar en los diferentes problemas en los cuales me puedo enfrentar, ¿no? Estoy un poco
frustrado con el desarrollo del hardware muchas veces. Y digo, boludo, tipo, si me dieras un poco de silicio y algo haría que sea valioso, no sé, es como... Es una sensación. Sí, sí, Para mí sí. la creatividad es una sensación, bueno, como vos estando construyendo esto, ¿no? O sea, hay algo que te impulsa que muchas veces no es tan racional. Y Totalmente. uno piensa por qué lo hago y qué sé yo. Un poco por eso también te preguntaba lo de, no sé si, como que esas pequeñas acciones que quizás fueron vender cigarrillos con 6 años, como que esa pequeña acción como que va llevando otra acción y la acción lleva a la acción y viste como que se va armando una pelota que un Mm, día mirás para atrás, ya vamos a llegar igual al que decís, hablas de una hoja en blanco y un problema y bueno, hoy estás resolviendo con creatividad, no me quiero adelantar, pero eh, al ser creativo en algo tan complejo como es una empresa de servicios o de producto es incluso más difícil. Quiero que me cuentes un poco de cómo fue tu llegada, qué te esperabas, qué hiciste acá y sé que después estudiaste también comunicación publicitaria en la Universidad de Palermo y que tuviste ahí unas experiencias interesantes. ¿Cómo fue esa transición? em, fue increíble. La verdad es que para alguien medio inquieto venir a una ciudad es Muy estar en un estimulante. parque de diversiones, sí. Y además a mí siempre me gustó mucho la joda, me gustó conocer gente, eh, ir a museos, ir a escuchar bandas. Es una persona re contra inquieta. Y bueno, estar en un lugar donde te permite expresarte de esa forma, para mí fue fundamental. En ningún momento extrañé. Me habré tomado 6 7 vuelos a Río Gallegos después de que me vine a vivir y nunca más fui. Nunca más. Vos ya sabías en aquel entonces que ibas a... O sea, me hablaste de que te gustaban los negocios y demás, pero me estás hablando de todas cosas diversas como el deporte, el arte, que bailabas, cantabas, que te estimulaba y en ningún momento me mencionás los negocios como que era, no sé si una vida muy distinta a la de ahora, pero no parece ser como el estereotipo del founder que siempre fue ambicioso por querer crear su negocio, como estabas viviendo la vida y después te cruzaste con los negocios o ahí ya sabías vos que en algún momento de tu carrera, de tu vida iba a llegar el momento de crear ese No, negocio. nunca lo supe. Eh, Vos podés agarrar momentos de mi historia y yo te puedo decir cosas completamente dispares. Es decir, agarrás tal fecha y vos me mirabas y me decís, tipo, che, ¿qué vas a hacer? Tipo, en unos años yo te podría decir, tipo, boludo, voy a ser un chef de la reconcha de la lora, o voy a ser un artista, o voy a ser, no sé, un tenista. En un momento me obsesioné con el tenis y empecé a jugar mucho al tenis. En el fondo, siempre todo era grande. O sea, hay una ambición. O sea, hay un patrón que es un Lo que chef haga tres al 100. estrellas Michelin, Mm. deportista que juega un gran slam. O sea, en todo estaba esa locura. Creo que lo que pasó con los negocios es que encontré un lugar en el que sentía que eso podía expandirse de una forma bastante proyectiva, ¿no? Y que, y que creo que mi proceso de exploración y de búsqueda me hizo encontrar límites en otros lugares en donde decidía dar vuelta a la página. Es decir, tipo, che, en algún momento estudié canto y podría haber pensado que iba a convertirme en un cantante. Y de repente llegó un momento en el que la 10ª clase de canto decía, tipo, ¿qué pija estoy haciendo acá? Y listo, ¿entendés? No vuelvo. Sí, sí, sí. Bueno, en un momento esa búsqueda medio infrenable del lugar en donde colocar mi ambición y donde proyectarla, encontré un lugar, ¿no? ¿Eso Entonces, fue Digital House? yo creo que sí. Sí. Fue Digital House en términos de empezar a comprender las plataformas necesarias. Perdón Eh, que te interrumpa, porque acá sí. me parece. Te había preguntado también por la UP y demás, como que hay un proceso. Vos viniste acá a los 15 y en 2016 arrancaste en Digital Mm, House. No sé si en ese proceso también hubo como un descubrimiento o esto que decís de que en un momento en los negocios encontraste una forma de plasmar sí. todas esas ganas de crear. Eh, ¿Qué era Digital House en 2016? ¿Qué encontraste ahí? Encontré un sueño del cual podía formar parte. ¿Por qué? Yo creo que había algo de mi identidad
que la vi reflejada de alguna forma. Había algo de lo que yo era hasta ese momento. Y es muy loco, pero me generó esa sensación de... Boludo, esto es lo que hay que aprender. Es tipo... Yo entré siendo... O sea, primero entro medio haciendo un curso de marketing digital. Y... ¿Podés explicar en una forma simple qué es Digital House por si hay alguno que no Sí. llega a saber? Es una escuela de disciplinas digitales. Ok. Básicamente, en su momento eran campus alrededor de Latinoamérica, en donde vos entrabas como a una universidad, pero era digital. O sea, digital era tecnológica. Entonces uno iba y aprendía a programar, a hacer marketing digital, a hacer UX. Y vos te sumás en 2016 Sí. y esta empresa es una empresa que después le va muy bien y vos te sumaste cuando eran el equipo inicial, digamos. Claro, por así sí, yo habré sido el empleado número 30, más o Ok. menos. Recién estaba arrancando. Se había fundado hacía 3-4 meses y todavía no habían lanzado el primer curso. Yo entro a formar parte de la primera camada que De hacen. estudiantes. De estudiantes. Ok. Y a las 3-4 semanas que estoy como estudiante me agarran tipo de la organización y me dicen, ¿vos qué haces en estudiante? Tipo, venía a trabajar acá. ¿Qué habías hecho? Porque estabas 24/7 ahí creando y encontraste... Bueno, un poco así, y yo conocía las plataformas. Pensá que yo hacía 7-8 años que venía haciendo blogs, monetizando. Yo mucho del lado de medio del medio, ¿no? Porque con todo lo de los blogs y los foros y todo. Pero conocía a Google AdSense, Meta Ads, bueno, en ese momento Facebook Ads. Los conocía al fallo, porque nada, era un lugar en donde yo experimentaba y curioseaba de todo. Y claro, cuando fui a hacer el curso, que ellos lo habían armado medio para entry level, o sea, vos no sabías nada y te explicaban lo que era Meta Ads, o Facebook Ads, o Google AdSense. Y vos le explicabas al profesor. Bueno, no sé si lo explicaba, que también era gente buena, ¿no? Sí, Pero era tipo, che, boludo, vení, está con nosotros. ¿Y cómo fue ese siguiente paso cuando ya te metes al equipo y cuál iba a ser tu rol? ¿Ibas a ser profesor y eventualmente fuiste creciendo o por qué te Sí. mandaron? Bueno, arranqué como un rol medio de contenidista, entonces tenía que construir las clases. Eso me llevó a hacer una maestría en educación, por eso te digo que no hay nada lineal. Es una maestría de educación en la que la pasé bárbaro, pero aprendí mucho de lo pedagógico, que hoy creo que me ayudó una banda. Aprendí mucho de pedagogía, de técnicas de aprendizaje, del funcionamiento del cerebro. Y arranqué haciendo contenidos. Al poquito tiempo me ofrecen ser profesor. Y estuve como profesor 2 años. Me iba muy bien como profesor, muy muy bien. Y recibimos un financiamiento de un fondo de inversión que invierte $25 millones en la compañía. Cuando se recibe ese financiamiento, me ofrecen formar parte del equipo de desarrollo de negocios, ¿no? Ese fue el punto de inflexión. O sea, en ese momento dije, sí, esto es lo mío. O sea, hacer negocios en startups es lo mío. Me quiero meter ahí porque me encantan los puntos de inflexión y cuando es algo así tan concreto. ¿Te acordás ese día o cuándo fue que vos te diste cuenta que realmente, o sea, el mundo startup era lo que vos querías hacer y que ibas a tener como un camino por recorrer o ese por lo menos iba a ser el mundo en el que te querías desarrollar y explotar, por así decir? Yo creo que era algo de estar... El momento en el que me doy cuenta es cuando veo a 2-3 personas tener conversaciones de las cuales no podía, tipo, dejar de prestar atención, ¿viste? Fue algo como magnético. Y no eran conversaciones que yo, ni siquiera que yo sabía algo al respecto. Es como si acá nos pusiéramos a hablar de un método de adquisición y discutiéramos si hay que ir a, no sé, a hacer anuncios en la radio. Pero, O ¿quién estaba hablando ahí? ¿Te acordás de esa pues, charla? gente del equipo, ok. sí, fundadores y gente del equipo de estrategia. ¿Qué estaban discutiendo, por ejemplo? O es un ejemplo. Es un por así- ejemplo. ok, Sí, sí, perfecto, es un perfecto. ejemplo. Es un ejemplo. No Pero me acuerdo esos detalles puntualmente. vos te quedabas enganchado y ya sabías Claro, que... pero era tipo estar ahí yo siendo profesor y de repente pasaba por las áreas de staff y paraba la oreja Claro. y escuchaba, no, bueno, porque el costo de adquisición subió tanto. Y yo decía, tipo, boludo, ¿cómo harán para medir lo que sale, tipo, traer un alumno?
y pum, y empezar a googlear y empezar a como tratar de preguntar desde el rol que yo tenía. Hubo algo de eso que fue tipo, che, boludo, vení acá y construirlo con nosotros. O sea, vos habías estado 2 años como profesor. Sí. Entonces eso sería el 2018 más o menos. 2018 como que pasás a la parte de desarrollo de negocios. Sí, había un área que era el área de estrategia. Y en el área de estrategia es cuando yo me pongo a hacer desarrollo de negocios. Primero genérico, o sea, siendo parte como del staff. Y después ya como business owner de una unidad de negocios puntual. ¿Y cómo fue ese proyecto, digamos? ¿Cómo te fue ahí? ¿Cuál era, digamos, tu desafío y cómo te fue? El desafío era entender qué oportunidades dentro de la industria EdTech, de la industria de la educación tecnológica. EdTech es la industria en la cual la tecnología es disruptiva dentro del sector educativo. Entonces, el trabajo era trabajar con un equipo en la cual identificábamos oportunidades para Digital House. Entonces era bueno, podemos ir y armar un sistema para que las universidades tomen asistencia. Podemos ir y construir un modelo de educación virtual para que los colegios puedan dar clases virtuales. Excelente. Era tipo Takenos. Digital House se posicionaba como medio como un holding, como un ecosistema, y lo que había que hacer era tratar de encontrar el fit en donde la compañía tenía que valer como mínimo $1 billón. Es como una mínimo. O sea, esto es antes de la pandemia. Estaban viendo cómo dar clases Claro. virtuales. Sí, obvio. Incluso desde un posicionamiento de la compañía muy presencial, o sea, Digital House eran campus presenciales. Sí. Y bueno, cuando estoy ahí, empiezo a trabajar en eso, estoy un par de meses en eso, me ponen en una unidad de negocios, a trabajar con un equipo, a desarrollar un negocio que se llamaba Digital House Schools. Básicamente era un programa en el cual tenía varios elementos que se comercializaban a colegios para que los colegios puedan enseñar a programar. Entonces era un programa de entrenamiento para docentes, una plataforma, contenido, X y Z, todo eso como que se paquetizaba y yo iba, golpeaba la puerta de los colegios y decía, hola, está el director de un juego, vendía. Y me daba vuelta y me iba con el equipo de producto. ¿Fue duro ese proceso de vender? ¿Cuál fue el mayor, digamos, la mayor limitante, frustración? O por ahí fue un proceso que de principio a fin había demanda, estuvo bien diseñado, lo ejecutaron, salió bárbaro y fue bien, pero ¿hubo algo en particular que te haya, digamos, dejado ese proyecto de 2 años ahí en Digital House cuando eras...? O sea, durante el desarrollo, no fue muy bien. O sea, obviamente tuve que aprender una industria de cero con una industria que había que hacer una apuesta que era poco exportable. Decía, tipo, che, yo me pongo a vender a colegios. Y después, ¿qué hago con este know-how? ¿Qué hago? O sea, hoy tengo los contactos de todos los directores de los colegios. Nada, ni idea. O sea, que es diferente a cuando vendés, no sé, IBM, ¿viste? Que decís, bueno, tengo todas las compañías que compran IBM. Yo estaba haciendo un laburo B2B en un nicho que tenía como su limitación. Y yo decía, tipo, che, estoy hundiendo un montón de tiempo, energía, etcétera. Estoy estudiando una maestría en educación. Pero todo eso para mí tenía sentido porque tenía que comprender al fallo la industria en la cual estaba generando un aporte de valor. Y para mí, metacognitivamente, más allá de la industria, más allá de lo que era la maestría, etcétera, la comprensión de cómo funciona una industria, su ecosistema y la incorporación de productos en ella era suficientemente valioso, ¿no? La dificultad no vino necesariamente de desarrollo del negocio, el equipo era buenísimo y obviamente a veces un cliente te decía que no y no llegabas a la cuota, ni idea, todas esas cosas pasaban. La dificultad vino cuando llegó la pandemia, porque Digital House empieza a atravesar un proceso como cualquier compañía, que era tipo, bueno, está la pandemia y nosotros tenemos un montón de campus distribuidos por todo el mundo y está el programa de colegios, en ese momento ya teníamos la licenciatura en negocios digitales en la Universidad de San Andrés, habían varios productos dando vuelta, y era como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, los colegios no sabemos si van a volver a abrir y cuándo, las universidades no sabemos si van a volver a arrancar las clases ni cuándo, los campuses no los podemos abrir porque la gente está en pandemia, tipo, esta compañía tiene que generar revenue.
Porque si no, tipo, ¿cómo haces para estar en un bici track si no generas tracción? Era como dificilísimo. Y creo que ahí fue un momento muy difícil para mí porque yo venía con toda una megalomanía ¿Qué tenías sobre... en tu cabeza como ya todo planeado el éxito que Y yo, ibas a ir y pasando, yo digamos? estaba expandiendo estaba expandiendo regionalmente el producto. Y estaba llevándolo a Brasil, ya tenía clientes en Perú, tenía una red de clientes en Colombia. O sea, pensé Sí, que yo sí, sí. había llevado de cero a un par de cientos de colegios en 2 años. Y la proyección para el año siguiente era miles. Y yo ¿Cómo iba a fue liderar todo caerse ese ahí, digamos? proceso. ¿Cómo fue el momento en el que tomás conciencia de, che, estaba allá arriba, tenía mucho optimismo, tenía, viste, la ilusión de que Sí. esto salga bien, ya todo el forecast de venta armado, van a ser miles de colegio y un día te encontrás que eso no iba a pasar, digamos? ¿Cómo te reinventás después de eso? Bueno, lo tomé con mucha inmadurez. ¿Por qué? Y porque me puse a llorar. O sea, dije, boludo, esta era mi oportunidad para romperla toda. ¿Qué sentías? ¿Que ya se había terminado tu posibilidad de éxito en los negocios? Así. Bueno, sentía algo creo que sentí por primera vez el freno. ¿Viste? Es como... Te hago una analogía. Es como que sos un deportista, estás jugando un Grand Slam y te lesionas. Te quebras la gamba. ¿Viste? No dependía de vos y de la nada algo te Ya sacó está. Te sacaron de la cancha y no puedes volver. O sea, no importa lo que hagas, no puedes volver. No lo controlas. Te quebraste. Tipo, por más recuperación que hagas, el hueso, ¿viste? Se tiene que sanar. Me enojé mucho. O sea, me enojé conmigo, me enojé con la empresa, me enojé con la industria, me enojé con el COVID, me enojé con todos. Y me fui. Enojado. Muy enojado. Creo que hay unas cosas por las cuales me fui que hoy en día, si puedo mirar para atrás, me arrepiento un poco. No porque me haya ido mal, no, me fui espectacular. Incluso me fui a trabajar en una fintech que me dio todo el conocimiento que hoy utilizo para construir taquenos, ¿no? Pero, pero hubo algo de mi gestión emocional ahí que se me complejizó. En un contexto donde estaba encerrado en mi casa, solo, digo, todo eso. obvio, obvio. Fue bastante duro. Pero bueno, creo que algo que fue hasta un poco, te diría, farmacológico, un poco como que fue una anestesia, era decir, bueno, no importa, me hacen una oferta de laburo en otro lado, hay una industria que está creciendo muchísimo, que es esto de la gente invirtiendo, y esto yo no sé qué va a pasar, yo de esto no puedo controlar nada, pero lo que sí puedo agarrar y dar un paso al costado y irme a otro lado. Y eso sí lo puedo hacer. Y creo que eso me empezó a entusiasmar y empecé como a construir toda una idea de decir, bueno, ahí puedo trabajar remoto, puedo vender una plataforma, la gente está invirtiendo más que antes, están pasando un montón de cosas. Robinhood la estaba recontrapegando en Estados Unidos. Habían como muchas oportunidades y dije, bueno, me voy. Y ahí me fui con un capítulo semiabierto, viste, con esa sensación de no haberla podido madurar o pegar del todo, pero sí con muchas ganas y entusiasmo de meterme en una industria que me parecía fascinante. ¿Cómo fue meterte bueno, vos te metés en invertir online en el año 2020 aproximadamente, 2021? 2020. Eh, para poner un poco en contexto, ¿qué era invertir online? Sé que no sé si está bancada o es parte de Superbill, si no me equivoco, ya en ese momento ya había sido adquirida. ¿Cómo entraste a ese proyecto? ¿Cuál era el objetivo para el cual había sido contratado? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Qué cambios también generaron esas rispideces, esos aprendizajes que se encuentran quizás en los momentos más difíciles? Recién contaste algo interesante de un momento tan difícil y que te estabas reinventando. ¿Cómo fue ese volver a empezar y volver a generar esa inercia de nuevo? Bueno, fue con mucho entusiasmo, la verdad. Estaba bastante contento de poder hacer algo diferente. Como te digo, me daba curiosidad y era como, che, yo quizás antes de eso había invertido en algún bono o algo así, pero nada más.
Y bueno, tiene algo fancy, ¿viste? El tema de meterte en la industria financiera. Entro por la ventana. O sea, realmente había un proyecto de Invertir Online Academy, que era una especie de academia de finanzas para alfabetización financiera de Invertir Online. Entonces me hacen la propuesta para liderar ese proyecto, pero no había área de producto. O sea, la CPO, que había entrado hacía 2 meses, estaba armando equipo y había decidido contratarme a mí como el primer product manager de la compañía. Y mi proyecto inicial era esta plataforma. Entonces entro a la compañía y entro a hacer cosas de mi know-how de producto. Sí, sí, o sea, y de producto educativo, que era lo que yo ya sabía hacer. Entonces entro bien, o sea, entro como, trajimos al pibe de Digital House a hacer, invertir en el acá. Y vos tranquilo que como que sabías que tenías las herramientas para cumplir con tu objetivo, por así decirlo. Sobrado. Okay. O sea, la rompimos toda. Realmente, en 6 meses sextuplicamos las ventas de Invertir en el Academy, estaba deprecado, había un montón de oportunidades de crecimiento, y no me quiero agrandar, pero medio de taquito fue esa. Como que había muchos quick wins. Que ni siquiera creo que hayan sido por mí, sino porque nadie le estaba dando foco. Y una vez que me voy posicionando, muy buena onda con la que era mi jefa, que era la CPO, que de repente se convierte en CEO de la compañía y decide imprimirle mucha fuerza al área de producto. Ahí ganó protagonismo dentro de la compañía y me empiezan a dar proyectos adicionales. En algunos momentos, proyectos que eran core del negocio. Implementación de normativas, desarrollo de plataformas adicionales, y me dan uno que me quema el bocho. Mal. ¿Cuál era? ¿Por qué te quemó? ¿Qué tenías que hacer? Se llamaba YOL Plus. Y salió una normativa de la CNB que decía básicamente que los argentinos no podían invertir con pesos en Estados Unidos a través de cuentas Omnibus. Okay. Vos tenías que tener una cuenta bancaria denominada a tu nombre. Okay. Si no, no podías invertir. O sea, una cuenta Omnibus, si compras 100 de Apple, esa cuenta compras 100 de Apple. Y claro, cuando vendas esa exactamente. Cuenta y a vos te muestro que tenés 100 de Apple. Perfecto. Pero es una cuenta Omnibus. O sea, están todas las inversiones en la misma cuenta. Perfecto. Eso lo prohíbe la CNB. Y lo que dice es, no, para que vos inviertas, tenés que mandar tus pesos a Estados Unidos, comprar dólares y con esos dólares invertir. Sí. No pueden ir a cuenta Omnibus. Bueno, con el control de cambios era muy difícil hacerlo. No era tan fácil comprar dólares. Entonces, lo que nosotros hacemos es un producto bastante complejo, pero lo que hacía era armar y desarmar posiciones de CDRs. Técnicamente era como que comprabas una representación local de una acción, la vendías en Estados Unidos por el canje que tenían y con ese saldo se acreditaba una cuenta comitente a tu nombre. Entonces pues, lo que estabas transfiriendo internacionalmente era nada, porque directamente vos tenías una acción local que se desarmaba en Estados Unidos. Hacías, digamos, lo contrario en cada país, por así decirlo. Una especie de, imagínate, como un CCL. Sí. Medio. Un CCL casero. Sí. Entonces hacíamos eso y con eso fondeábamos unas cuentas comitentes same name, porque esas sí tenían que estar a tu nombre, porque si no la SEC no te permitía desarmar la posición y enviarle una cuenta comitente. Vos tenías que desarmar la posición y meterle una cuenta del nombre del usuario. Un sistema complejísimo, básicamente. Complejísimo. ¿Cómo era? Había que automatizarlo. Sí. Quiero meterme escalarlo. Quiero meterme más que nada, más allá de la complejidad del producto, que es muy interesante, de ¿cómo eran tus días? ¿Te acordás algún día en particular de este proyecto y dijiste no puedo más, o sea, hasta acá llegué, o bueno, qué te había llevado ahí? ¿Cuál fue era tan así, era más, esto me produce tanta curiosidad intelectual de cómo hacer que funcione, que lo voy a dar todo. O sea, esto hay que resolverlo y es muy interesante resolverlo. Y empezás a tratar de entender de qué forma se construyen los sistemas financieros complejos. ¿Cuál es la relación entre la normativa, la regulación, la función de las entidades financieras, la función de los bancos? Empezás a entender toda esa
ni siquiera es triangulación, es vínculos complejos. Ingeniería financiera. Sí, una ingeniería que a veces, que también es global, porque tiene que ver con la relación con Estados Unidos, tiene que ver con la relación con las entidades locales, con la regulación local, con la relación americana. Una vez que entendí que eso era una locura y que unir las partes requería de mucha comprensión, es cuando medio digo, tipo, che, quiero hacer esto. O sea, dámelo. Dámelo y hay que sentarse y pensarlo, hasta que se resuelve. No puede ser que no tenga solución. ¿Vos considerás que, o sea, tenés una capacidad distinta para interpretar, comprender, resolver problemas, por así decir, a nivel capacidad intelectual, como No, decías, o fue esa es capacidad emocional. sentarse y estar ahí? Creo que soy mucho más tonto de lo que parezco. Pero sí, emocionalmente estoy muy preparado para ser persistente. O sea, para que me den algo y no parar. No porque crea que soy un Michael Burry, ¿viste? No es que miro datos y tengo insights. No, para nada. Simplemente estar dedicándole horas infinitas al problema hasta que el problema tiene una solución. ¿Cuántas horas le dedicaste a este problema? ¿Y cuándo te diste cuenta que lo habías resuelto o habías encontrado por lo menos un workaround que diga esto por ahí funciona? Yo creo que habré tardado un mes trabajando 12, 14 horas por día para entender tipo cómo se solucionaba. Y después 2, 3 meses de implementación. Más o menos. Y después me posicioné con el tema. Y dije, boludo, tipo, hay que hacer algo increíble con esto. Después me sale una mentalidad. Después de eso me sale la mentalidad de negocios también. Es tipo. Se construyó algo que tiene valor. Porque tuvo un montón de horas de pensamiento y porque estaba atravesado por un problema. Listo. Y ahora el problema es cómo lo vendemos, cómo lo escalamos, cómo lo hacemos operativo, cómo podemos elaborar los equipos, cómo hacemos para que resista. Todo eso aparece medio posterior. Yo soy muy product driven en mi mentalidad. O sea, para mí primero está el producto y primero está tipo dónde agrega valor el producto en la sociedad, en un problema técnico, para mí eso. Y una vez que eso lo tenés, es tipo, sí, ahora construir un imperio, ¿viste? ¿Y lo lograron con ese producto en particular? Bastante. ¿Lograste resolverlo o cómo siguió? Porque también está la parte más que quizás también me gustaría preguntarte de la parte corporativa, por así decir, que te metiste en un negocio que por ahí también había una parte más de empresa grande que quizás generaba algo de burocracia o tenías que convencer a las personas de hacer estas implementaciones o que esta era la forma de resolverlo. Imagino que eso te habrá generado también algún aprendizaje nuevo, alguna frustración o algún... Yo creo que eso vino después. Okay. La verdad es que había mucho incentivo a que este problema se resuelva. Okay. Lo bueno era que muchos de mis stakeholders eran clientes. Okay. Entonces era como tipo, che, boludo, lo resolviste porque quiero mover mi plata de acá a acá, ¿viste? Como, estaban muy bien alineados esos incentivos, sí, por así decir. Los incentivos que no estuvieron alineados fueron después cuando yo vi en esto algo y dije tipo, che, boludo, ¿por dónde escalamos esto? ¿Y qué otras cosas hay que hacer para utilizar este tipo de arquitecturas? Y me metí en tokenización de oro, tokenización de acciones, ya más cercano al universo blockchain. Y ahí sí. Ahí llegó el límite. ¿Cómo, Sí. cómo te fuiste vos de YOL? ¿Qué habías logrado y en qué momento dijiste, che, me parece que hasta acá llegué porque mis ganas de hacer van más allá de lo que yo puedo lograr en esta compañía? En ese momento, por cómo estaba configurada el área de producto en Invertir Online, el producto tiene un rol muy creador y después habían áreas operativas de la compañía. Entonces nosotros construíamos y después le decía al de operaciones, bueno, vos tenés que hacer esto, al de CX, bueno, vos tenés que hacer esto, y una vez que hiciste el handover, el producto se ponía a construir otra cosa. Hoy, al menos como nosotros pensamos, Takenos no es así. Pero en su momento YOL era así. Desconozco cómo es ahora. Cuando me pongo a trabajar en el tema de tokenización de acciones, tokenización de oro, empiezo a tratar de comprender lo que estaba pasando ahí. Conozco a mi socio, a Fran. Y medio que empezamos a tratar de escalar y por eso nos dimos cuenta
de que en el ecosistema era muy difícil hacerlo. O sea, ya ahí los incentivos no estaban tan alineados. 2021, pensá que cripto todavía era algo muy especulativo. Era muy Bitcoin y nada más. Hubo un bull market muy fuerte. Hubo un bull market muy fuerte, ¿viste? Era como... Hay otra mentalidad respecto de lo que podía aportar la blockchain al sistema transaccional global. Otra mentalidad que el sistema transaccional para nosotros tenía que ver con mover el valor de la gente en el mundo. Y que cuando uno trabajaba en estas abstracciones en la blockchain, uno podía construir cosas que estaban más alineadas con las necesidades de la gente. Por ejemplo, tipo, che, si la gente quiere oro, boludo, no hace falta que vaya y se compre un bloque de oro, puede comprar esta abstracción que hoy parece normal y es mucho más cercana, en ese momento no tanto. ¿Cuándo fue, digamos, el momento en el que vos decís, o se te ocurre que Takeno será la forma de cómo dar ese siguiente paso y crear un negocio? ¿Fue un momento puntual o primero te vas de YOL y después se te ocurre la idea No, de Takeno? yo estaba en YOL y fue un momento. Me despierto, feriado, y digo a la mierda, tipo, ya fue, tipo, me voy a armar mi rancho. O sea, había algo de quiero que las cosas pasen como yo quiero. Y bueno, estaba en un momento de, creo decir, tipo, el único que voy a hacer que esto pase como yo quiero soy yo. Y hay veces donde el contexto te da y a veces que el contexto no te da. Y creo que lo más honesto para mí en ese momento era decir, no tiene tanto sentido estar acá tratando de hacer esto. Y hacer esto para mí era agarrar todo esta sensibilidad que había adquirido sobre cómo funcionaban las finanzas globales y llevarlas al universo de la blockchain de alguna forma. Y me despierto y digo, bueno, esto hay que llevarlo a alguna representación cotidiana que pueda darle como una forma cercana a la gente y que me permita hacer un go-to-market. Todo esto, digo, lo pensé en el transcurso de horas. Y me había cruzado hacía muy poquito con un problema que yo había tenido de pendejo, que eran los pagos internacionales con PayPal. Resulta de que en algunos momentos de la historia de Argentina, extraer saldo de PayPal se ha vuelto más o menos complejo. Eso depende de básicamente cómo está la situación regulatoria, económica, Perfecto. financiera local. Entonces hay players que aparecen, que desaparecen. En un momento estaba Zoom, en otro momento estaba Nubi, ¿viste? Y de repente funciona y de repente no. Y era tipo, otra vez tengo saldo atrapado en PayPal. Veamos la forma de sacarlo de ahí. O sea, cómo Perfecto. carajo podemos usar todo esto respecto a mi conocimiento de cómo funciona la industria para sacar el saldo de PayPal. Y ese saldo me lo habían pagado porque no me acuerdo si había dado, te dijera, me habían pagado por una charla o algo así, o por una mini consultoría, algo por el estilo. Y tenía ese saldo ahí. Entonces dije, bueno, o sea, voy a construir una empresa que permita mover tu plata de PayPal a donde quieras, rápido, simple, económico, pum. Y esto lo voy a hacer en la blockchain de alguna forma. No tengas puta idea cómo, pero lo vamos a hacer en la blockchain. Por eso la primera idea, primerísima idea que duró solo un par de semanas, era directamente armar un circuito peer-to-peer entre las cuentas de PayPal y dar como una especie de crédito en monedas en stablecoin en los circuitos locales. Pero cuando empiezo a pensar todo esto, que fue literalmente todo lo que estoy dando el mismo día, digo, bueno, ¿cómo se va a llamar esto? Y es tipo, bueno, esto es para el trabajo, esto es nuestro valor. Y nuestro valor, busqué como algunas palabras las cuales puedes abstraer eso y termina en takenos. Bueno, viene de token, que es la parte de taque, ¿no? De token. Sí. Y nos es de nosotros. Entonces empecé a buscar palabras y me inspiré. El primer día tuve la idea,
tuve la estrategia de go-to-market, registré el dominio, armé un deck y agarré, me habré despertado a las 8 de la mañana, a la 1 del mediodía se lo mandó a un amigo y me dice, boludo, mirá, tipo, tremenda empresa, ¿de quién es? Digo, es mía. Me dice, y aparte, ¿desde cuándo tenés esta empresa? Digo, desde hoy. Y ahí arrancó. ¿En qué momento encontraste ese primer modelo de negocios que tenía sentido o a quién tenías que convencer? ¿Hiciste un PowerPoint? ¿Fuiste a ver gente, inversores primero? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de desarrollo cuando tenés esa hoja en blanco que mencionabas cuando Sí. eras chiquito que te gustaba como un juego y este era un juego un poquito más serio y un poquito más grande? Bueno, todo fue medio de una forma abrupta. La verdad es que tenía algo de noción de lo que había que hacer. Sabía que había VCs porque por mi exposición en Digital House. No conocía a mucha gente del ecosistema, pero una vez en un viaje a Israel había conocido un pibe que había fundado una compañía, se llama Mateo Bobbio, y Mate me había contado que a él le había invertido un pibe de apellido Mindlin, que tenía una billetera que se llamaba TAP. Perfecto. Entonces yo agarré y lo busqué en LinkedIn y le mandé un mensaje. Le digo, hola, mira, me llamo Lucas y estoy con esta idea, ¿te parece si tenemos una reunión? Y el pibe me contesta el otro día y me dice, sí, obvio, tipo, marcame en el calendar. Yo tipo, listo, yo tengo una reunión, capaz ya tengo inversores. Y voy a una charla, me dicen, bueno, ¿hace cuánto arrancaste? Y le digo, no, la semana pasada. ¿Y qué tenés construido? Nada. Le digo, o sea, tengo esta presentación y tengo esta idea. Y básicamente a partir de esto vamos a hacer algo. Nada, muy amables. Me hicieron un par de preguntas y ahí quedó. Eh, pero, pero bueno, después me metí en una especie de cursito de una empresa llamada Latitude, que era como un curso para emprendedores. Ahí aprendí lo que era un safe, aprendí cosas más de mi estadio, ¿no? Como Digital House era un estadio mucho más evolucionado. Quizás más parecido al estadio en el que estamos hoy. No en el que estábamos hace 5 años. Entonces, medio que ahí aprendí un poco de cómo se arma un negocio de este estilo. Y ahí empezó como toda una cascada de cosas que no han parado, digo. Desde ese momento en el que me levanté e hice el deck hasta hoy, quizás ningún día no pensé en taquenos. Quizás algunos días pensé un par de horas nomás, ¿no? Y hice otras cosas. Pero Para poner un poco de contexto, si hay alguien que no sabe, ¿qué está que no soy? hoy taquenos es un ecosistema stablecoin que resuelve flujos transaccionales entre monedas locales y monedas globales. Monedas globales, dólares, euros, stablecoins. Y se expresa de muchas formas. Su expresión más conocida es su billetera, su Global Wallet, que es una aplicación consumer que te descargas de un store y entras ahí y tenés tu cuenta en Estados Unidos, tenés tu tarjeta emitida en Estados Unidos, tu forma de comprar y vender stablecoin X y Z. Y esa es una billetera que la experiencia es similar a un mercado pago, un wallet, pero todo es global. Entonces tu cuenta es global, etc. Ese es el producto más conocido. Después tenemos un montón de otros productos. Tenemos APIs para empresas, tenemos un trading desk que opera monedas de toda la región, ofrecemos servicios a otras compañías financieras, tenemos una plataforma para SMBs, para pequeñas y medianas empresas, hacemos operaciones de comercio exterior, De todo. de todo. Eso es un ecosistema. Increíble. Esto o sea, vos arrancaste la compañía en 2022. Hoy tienen, más allá de lo que es el producto en sí, han logrado, bueno, expandirse en distintos países de la región, lograr un volumen transaccionado de muchos millones de dólares. Básicamente, billones de dólares, perdón, y gracias por la corrección. Armaste un equipo de muchas personas, no sé cuántas son hoy particularmente, pero 75. a mí igual siempre me gusta, me encantan los números porque validan un poco. Me gusta hablar también del proceso, quizás la parte que no se ve tanto.
¿Cómo fueron los desafíos más grandes de armar Takenos? O sea, quizás me voy a partes claves como, no sé, la definición de armar un equipo o desafíos como que tienen muchos emprendedores en momentos que quizás casi la compañía se muere o no sé, pero ¿cuál fue el desafío más grande? Decías, nunca dejé de pensar en Takenos. ¿Qué significa emprender, por así decir? Para mí significa armar un equipo atrás de algo, una misión, una búsqueda, un incentivo. Eh, pero para mí armar una empresa, un emprendimiento, es un grupo humano con muchas ganas de que pase algo. Muchas ganas. Tantas ganas que están dispuestas a un montón de cosas. Trabajar muchas horas, dejar otros trabajos, ganar menos. Pero porque ese grupo humano cree que el mundo debería ser de otra forma. Y debería ser de otra forma, puede ser en algo mínimo. Puede ser con que la chapita de esta lata sea cuadrada en vez de redonda. Y no importa si vos encontrás un grupo humano que realmente tenga muchas ganas de que eso pase. Yo soy de los que creen que la gente lo puede hacer. Porque al fin y al cabo, gran parte de la realidad que vivimos la construimos nosotros mismos. Eso es emprender. Es literalmente construir una visión, una hipótesis, una forma de ver la realidad sobre algo en específico. En nuestro caso, cómo funciona el sistema financiero. Y buscar gente y recursos y todo lo que haga falta para que eso pase. Hablabas de hacer lo que sea en el sentido bueno de la palabra, decir, de poner tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto foco. ¿Qué en el día a día o qué es lo que, hasta qué nivel llega eso? O sea, ¿qué nivel de foco, qué nivel de, digamos, de compromiso con el proyecto o qué ha hecho este equipo por Takenos, por así decir? Bueno, yo creo que lo más importante es resignar muchas cosas de la vida personal. Y eso es de todos. O sea, ni siquiera te digo solo de los socios. Es de mucha, no del 100%, pero de muchísima gente de Takenos. De grandes porcentajes de Takenos que tienen que resignar. Bueno, son las 8 y pico de la noche y hay gente abajo laburando. O sea, un viernes. En algún punto hacer que cosas difíciles y que no existen existan. A veces implica descubrir un playbook, significa poner tiempo mental en pensar cómo algo puede llegar a existir y de qué forma. Y yo creo que lo más importante que la gente pone, que todos ponemos acá, es nuestra vida. O sea, en un punto el tiempo se transforma en vida. Y esa vida se representa en decisiones que tiene que tomar la gente, de si estar acá o ir al gimnasio, o irse a cenar con su familia, o pasar tiempo con su esposa que está embarazada. Y eso es para mí el regalo más grande que todos le damos a la compañía. O sea, el equipo y yo, y ese regalo es también un regalo al mundo, ¿no? Es en esa visión y en esa creencia de que podemos construir algo para que en algún punto el mundo sea mejor, también es nuestro aporte. Sea mejor, obviamente bajo nuestra perspectiva. Y eso es subjetivo. Yo creo que acá estamos haciendo algo para que la gente pueda hacer cosas que antes no podía. Pensar que cualquier persona hoy en Latinoamérica puede hacer 7 clics en 8 minutos o menos, en 5 minutos, y tener una cuenta abierta en Estados Unidos con su propio routing number, con su tarjeta emitida en Estados Unidos, con formas de enviar dinero adentro de Estados Unidos. Como un ejemplo, ¿no? No es lo único que hacemos. Sí. Es algo que antes era para unos pocos. Que antes tenías que juntar $10,000 en una valija, irte a Miami, sentarte con un oficial de un banco, convencerlo de que te abran una cuenta, depositar y volver, ¿no? Y eso tenía un costo altísimo. Hoy en día, cualquier persona en los países en los que operamos puede hacerlo. Nosotros creemos que eso es brindar una oportunidad. Después, esa oportunidad puede tener un montón de formas de expresar, si no somos los únicos que los hacemos, y yo creo que nosotros lo hacemos de la mejor forma.
Y creo que eso requiere mucho esfuerzo. Requiere muchas horas que estás acá y no estás en otro lado. Y linkeado a eso te quería preguntar, porque hablaste, bueno, de todo lo que implica el sacrificio y también hablaste que esto, o en tu vida los negocios en general nunca fueron por plata, siempre fueron por algo más. Eh, Hoy Takeno ya es una empresa que, al menos desde mi punto de vista, está validada, o sea, levantaron una ronda de mucha plata, si no me equivoco, 5 millones de dólares, 10. 10 millones de dólares. Eh, Tienen una visión o una gana de llegar hacia crear esto que decís que va a mejorar la vida de mucha gente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a afectar eso, digamos, a los argentinos, a los latinoamericanos o la región en la que están? ¿Qué les va a dar? ¿O qué es eso tan bueno y ese beneficio que crees que ese valor que van a crear, eh, si todo sale bien de acá hacia adelante, digamos? Bueno, por ahí te contesto más desde un lugar de la industria, no solo de Takenos. Porque creo que Takenos, como cualquier mercado que se desarrolla, es un player más en una industria competitiva. No tenemos ningún monopolio de nada. Lejos de quererlo. Pero sí lo que la industria está haciendo es reconstruyendo todo la arquitectura necesaria para que la plata que tenés y la forma en la cual la querés gastar, ahorrar o invertir sea de la forma más rápida, más eficiente y más amigable posible, ¿no? Entonces, imagínate que esto es como si vos vivieras en una casa que tiene 100 años. Y esa casa que tiene 100 años, cada vez que prendés la ducha, hace... Y de repente sale fría, caliente, fría, caliente, fría, caliente. Vos te podés bañar, sí. Pero la verdad que la experiencia es media chota. Bueno, nosotros estamos agarrando, toda la industria, y agarrando un pedazo de la tubería y poniendo una nueva. Y agarrando otro pedazo de la tubería y poniendo una nueva. De acá 20 años vas a abrir y va a salir perfecta. Vas a poder poner el número de la temperatura. Vas a poner 80 grados. Me encantó. Te va a salir a 80 grados. Eso es lo que estamos haciendo. Hoy en día el sistema transaccional internacional son esas tuberías. Las que hacen y te cambian de temperatura. Y esto lo podés vivir y lo podés experimentar de muchas formas. Que hoy una transferencia Swift te tarde 5 días hábiles es una fiaca. Y muchas empresas no quieren que sea así. Hoy que mandar una remesa implique un costo del 8% para mandar un peso a Bolivia es una fiaca. Y los bolivianos de la diáspora que viven en Argentina no quieren pagar 8%. Bueno, esa es la analogía que para mí está cambiando la industria. Yo creo que Takenos lo hace de la mejor forma. Lo hace de una forma en la cual es cercano a la gente, que, digo, nada revolucionario, ¿no? Pero que tiene una buena experiencia de usuario, que hace un branding que es cercano, que te da confianza, que hace las cosas con la mayor responsabilidad posible. Lo simple muy bien, por así decir. Muy, muy bien. Exactamente. Pero lo importante es que como industria cambiemos las tuberías. Me encanta que hables como industria cuando te pregunto por Takenos, porque habla como o sea, no me lo estás diciendo vos como yo y Takenos y mi equipo, sino que hay un problema que lo estamos resolviendo medio entre los players. Hablas de los players, me parece que está muy bueno y muy interesante. Bueno, porque vos cuando estás cambiando la forma en la cual pasan las cosas, es muy difícil pensar que una compañía lo pueda hacer sola, ¿viste? Yo creo que es un pensamiento un poco reduccionista. Quiero ya cerrar por... Me gusta siempre cerrar por preguntar... Me voy a partes de la charla que me gustaron y que me quedaron de... Hablaste un poco de tu tío, como que tuviste no sé si decir mentor o que te gustaba lo que hacía. Después me hablaste de la experiencia cuando finalizaste Digital House, que fue Sí. como un momento duro y hablaste de un hueso roto que se quebró y no podías hacer nada y te recuperaste. Bueno, fuiste muy como creativo y proactivo durante tu vida, hiciste cosas eh, que nada, te llevaron a como a dar el 100% porque tu motivación era resolver problemas complejos. Hoy armaste una compañía que tiene un equipo
muy sano y muy lindo, como contabas, y con una misión que va un poco más allá y con una carrera muy, muy interesante y espectacular. Eh, si le pudieras dar un consejo a alguien que quizás es más chico y que es un poco esa hoja en blanco, con ganas de hacer proyectos y resolver problemas y demás, ¿qué le recomendarías? Le diría que es mucho más importante tomar decisiones que las decisiones estén bien tomadas, ¿no? Eh, la cantidad de información que puede tener uno para cuando uno es joven y tiene que decidir de cualquier cosa. Lanzarse a aprender, arrancar un laburo, una carrera universitaria, ponerse de novio, you name it. No importa. La cantidad de información que uno puede obtener es muy reducida. Y en general el criterio que uno tiene para saber si eso lo vas a sentir bien o mal en la vida está poco desarrollado. Cuando uno es más viejo, ni siquiera yo creo que incluso más viejo, tenés mucho más en claro, tipo, qué cosa te va a poder hacer sentir bien o qué cosa te va a dar más alegría. Cuando tenés 20 años, 25 años, tipo, no. La creencia de, tipo, che, yo voy a tomar esta decisión y dudo entre esa decisión u otra y espero y digo que no porque tengo miedo y sigo esperando a otra oportunidad. Probablemente todo lo que estás pensando esté mal. Muy probablemente. Entonces, lo mejor es ir y hacer. O sea, es ir y tenés un impulso y crees que hay un laburo que te puede hacer sentir mejor, andá y probalo. O sea, crees que tenés que dejar la pareja con la que estás, déjala. O sea, porque la intuición es mucho más relevante de lo que uno cree y la cantidad de información y autoconocimiento y de todo lo que uno puede tener, uno en ese momento no lo tiene. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar parado en vos mismo? ¿Vas a quedar esperando mientras la vida pasa? No, tienes que ir y hacerlo. Hacerlo, probarlo, ver cómo te sentís. Todo tiene retorno, todo es experiencia de vida, todo te va de alguna forma a alimentar. Pero si uno no hace cosas, a uno no lo va a alimentar nada. Y ve la vida pasar. Y tiene una vida inauténtica. Una vida de espectador. Eso es la peor vida que uno puede tener. Muchísimas gracias por participar de Capital Argentino, Luca. No, por favor. Besos. Hecho por Marcos Torres Dugan. Si te gusta el contenido, podés ayudar compartiéndolo en grupos, redes sociales y suscribiéndote. Muchísimas gracias.